Hablemos de la segunda publicación de la trilogía, el resumen de la determinación administrativa 2301, clasificaciones y el SC 6045. Mi nombre es Edil Sánchez, soy profesor de Lucas Center. ¿Y qué hace la determinación administrativa 2301? Es una determinación que tiene 10 páginas, tiene múltiples ejemplos, múltiples secciones. Al final del camino, cuando uno se sienta y uno la analiza, uno se da cuenta que esta determinación hace dos grandes cosas, ¿verdad? Aparte de anunciar que existe un nuevo modelo SC6045, hace dos grandes cosas. Uno, y para entenderlas, hay que primero tener claro las definiciones que la publicación trae. Esta publicación trae múltiples definiciones a través de su escrito que parece ser, con toda probabilidad, que Hacienda va a estar usando en los próximos años esta terminología. Así que esta terminología que vamos a estar discutiendo ahora es súper importante porque Hacienda la va a estar usando en múltiples publicaciones prospectivamente y eso se nota claro cuando uno analiza esta publicación. Y lo primero que hace esta determinación es establecer cuáles son los tipos de tratamientos contributivos. Y esto es algo que de alguna manera viene arrastrando de la determinación administrativa 2210 y de la ley 52, ¿verdad? Y del código en overall. Pero esta determinación trae y define como si fueran estos tres conceptos para uno poder tener claridad al momento de cuando está leyendo qué va a hacer. ¿Y cuáles son los tres tratamientos contributivos de los que habla esta publicación? Lo primero que hace es hablar de clasificación predeterminada, habla de clasificación obligatoria y aunque la determinación no lo menciona, nosotros acá le llamamos tratamientos opcionales, ¿verdad? Que la determinación 2301 no lo menciona, pero nosotros le ponemos este nombre para facilidad, ¿verdad? Al momento de explicar el material. Note que aunque son tipos de tratamientos, sus nombres empiezan con la palabra clasificación. Clasificación predeterminada, clasificación obligatoria. Y esto es súper importante porque ahorita vamos a hablar de otros conceptos que también su nombre empieza con clasificación, que no son tipos de tratamiento. Y sé que maybe estoy aquí hablando un poquito de jeringonza, pero vamos a hablar de esto. Vamos a empezar con el primer paso. Tipos de tratamiento, tratamiento predeterminado. Eso lo que significa son los tratamientos que aplican si la persona no hace nada. ¿Y cuáles son esos tratamientos predeterminados? Eso va a depender de la manera en cómo legalmente yo estoy organizado. Si yo soy una corporación, porque me creé en el departamento como si fuera Edil Inc., ¿verdad? Pues en ese sentido, mi tratamiento predeterminado es de corporación. Si yo soy una sociedad, porque estoy con Úrsula y creamos una sociedad, qué sé yo, Carrión Sánchez Partnership, pues el tratamiento predeterminado es de entidad conducto. Y si yo soy una LLC, mi default rule, que eso es un término que también se utiliza, que es lo mismo que tratamiento predeterminado, ¿verdad? Ese tratamiento predeterminado de las LLC es de corporaciones. ¿Qué significa eso? Que si no se hace nada y tenemos una corporación, tenemos una sociedad o tenemos una LLC, esas son las maneras, esa es la clasificación contributiva que esa persona va a tener que utilizar cuando rinde su primera planilla. Ahora, ¿cuáles son esos tratamientos opcionales? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los tratamientos que yo puedo optar? ¿Cómo yo opto? Radicando en la 6045. Pero ¿cuáles son esos tratamientos que yo puedo optar? Si yo soy una corporación, mi tratamiento opcional es una entidad conducto. Si yo soy una LLC, yo puedo optar por entidad conducto, pero también puedo optar por entidad ignorada, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la ley, que en un próximo video vamos a estar explicando, ¿verdad? Aparte de la opcional y de la clasificación predeterminada, tenemos un tercer tipo de tratamiento que se llama, que la determinación 2301 llama clasificación obligatoria. ¿Y cuál es la clasificación obligatoria? Esta es la que le aplica a las LLC extranjeras. No sé si saben, pero en una parte del código dispone que si usted es una LLC extranjera, refiriéndose a LLC organizadas fuera de Puerto Rico, que en su país, que en un país extranjero, Estados Unidos, ¿verdad? O donde tributa como entidad conducto, ya sea partnership, disregarded o cualquier otra cosa. Si esa LLC extranjera allá tributa pass-through,
en Puerto Rico está obligada a ser entidad conducto o entidad ignorada, dependiendo, ¿verdad?, de múltiples requisitos. Así que ese tipo de tratamiento contributivo es el que la determinación llama clasificación obligatoria. ¿Y por qué es importante? Ojo, cuando vayamos a estar discutiendo ahorita lo de los cambios de clasificaciones y la 6045, va a ver que Hacienda hace referencia a ese concepto. Así que haciendo un poquito, ¿verdad?, recapitulando un poquito estos tres conceptos, la DEA lo primero que hace es establecer que existen tres tipos de tratamiento: clasificación predeterminada, las clasificaciones opcionales, que son las que podemos optar, y las clasificaciones obligatorias, que son las que yo tengo que ser eso y no puedo ser otra cosa porque la ley lo dice. En este contexto, lo único que tenemos ahora mismo como una clasificación obligatoria es el caso de las LLC extranjeras. Ya entendiendo lo que son los tres tipos de tratamientos contributivos, no, ¿verdad?, la determinación administrativa ahora hace una segunda cosa. Y para explicar esta segunda cosa, tenemos que entender que es como si fuera la historia de una entidad. Lo primero que hace la determinación administrativa, en lo que hablamos, era decir qué cosas yo podía hacer. Y eso es tratamiento contributivo. La segunda cosa que hace la determinación 2301 es decir cómo se va a ir moviendo y cuáles son las reglas de acuerdo a la historia de esta entidad, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Y la determinación 2301 técnicamente define que existen tres tipos de clasificaciones. La primera, clasificación original. Lo primero que yo soy. El segundo tipo es mi primer cambio de clasificación, que es lo segundo que yo soy. Y aunque suene, ¿verdad?, obvio, ¿verdad?, pero los cambios posteriores de clasificación son la tercera, cuarta, quinta, sexta, cosa que yo decido tributar, dependiendo. Así que, importante, cuando usted lea la determinación 2301 y las próximas determinaciones que Hacienda va a publicar, lea las instrucciones. Hacienda constantemente va a estar haciendo referencia a clasificación original, primer cambio de clasificación y cambios posteriores de clasificación. Si usted se va literal a la 2301, habla de clasificación original y habla de cambio de clasificación. No hace necesariamente una distinción, hace una distinción cuando lo redacta, pero no es que define el concepto de primer cambio y cambio posteriores. Es que establece, mira, un cambio de clasificación es cuando uno lo cambia, pero le aplica un set de reglas distintos si es la primera vez que cambia o si es un cambio posterior. Así que para fines de, ¿verdad?, de educación, pues a nosotros nos gusta separarlo en tres conceptos: clasificación original, primer cambio y cambios posteriores. Vamos a ver el primero, clasificación original. Y para entender clasificación original, tenemos que entender que existen muchas variables. Y esto es un set de reglas nuevos, ¿verdad? Y Hacienda, cuando establece la nueva 6045, y para explicar el por qué, y entrar un poquito filosófico, ¿verdad?, pero al grano, Hacienda quería imponer un límite que existe a nivel federal para evitar que los contribuyentes estuvieran con un cambia y cambia. En el 2021 yo quiero ser corporación, en el 2022 quiero ser entidad conducta, en el 2023 quiero ser ignorada, en el 2024 quiero regresar a entidad conducta, en el 2025 quiero regresar a corp, y que todos los años estuvieran cambiando y cambiando. Como Hacienda no quería eso, ¿verdad?, a nivel federal, trae el concepto que a nivel federal se encuentra por reglamento, pues trae ese concepto para establecer una limitación de 60 meses, ¿verdad? Y decir, mira, tú no puedes estar con un cambia y cambia. En algún momento de tu historia, cuando tú llegues a un punto en particular, que lo vamos a explicar ya mismo, cuando usted llegue a un punto en particular, si quieres volver a cambiar, tienes que esperar 60 meses. Y eso es lo que da paso a todo esto que estamos hablando aquí. Toda esta lógica que estamos hablando es estrictamente por esa lógica. Si usted entiende ese concepto, todo lo demás le va a poder hacer un poquito, ¿verdad?, más de sentido. ¿Y cuál es la clasificación original? ¿Qué es lo primero que yo soy? Pues si usted ve el cuadrito amarillo, ¿verdad?, para empezar por el medio, es, por ejemplo, una entidad creada en el 2022 o en el 2024, es mi primer tratamiento contributivo para mi primer año.
ya sea mi clasificación predeterminada o ya sea mi clasificación opcional. Así que no podemos confundir los tratamientos de las clasificaciones, ¿verdad? ¿Qué yo puedo ser? Yo puedo ser una categoría bajo la clasificación predeterminada o una categoría bajo la clasificación opcional. Pero lo que yo decida ser para mi primer año, eso es mi clasificación original. Y eso es lo que está diciendo a él. Que Hacienda, cuando trae todo este cambio, lo trae para hacerlo efectivo 2022, ¿verdad? Lo publica la determinación 2301 que se emite en febrero, pero el concepto es que todo esto aplique para 2020, comience su lógica en 2022. Así que Hacienda te está diciendo, mira, entidades creadas del 2022 en adelante, como ellas quieran tributar en su primera planilla, ya sea bajo predeterminada o opcional, lo que ellos quieran tributar en su primera planilla es su clasificación original. Y luego uno se pregunta, ¿pero qué pasa si la entidad ya existía? Porque la entidad puede ser una entidad que se haya creado en el 2010. Hacienda dice, bueno, pues tu clasificación original es lo que tú tenías en el 2021. Lo que la entidad tributó, si la entidad ya existía en el 2021 o 2020, 2019 para atrás, Hacienda lo que va a ver que tu clasificación original era el tratamiento contributivo que usted eligió para su año 2021. Y esa es su clasificación original. Importante, las LLC extranjeras es el mismo concepto, es primer año contributivo, pero acuérdense que ella, aparte de poder optar de poder tributar bajo la clasificación predeterminada o la clasificación opcional, pudiera ser que su clasificación original, que es la de su primer año contributivo, sea una clasificación obligatoria porque técnicamente sería una LLC extranjera que a nivel federal, por ejemplo, es pass-through, pues en Puerto Rico tiene que ser pass-through. Así que lo que yo quiero que se lleven con esto que están viendo ahora en pantalla es que clasificación original significa entidades existentes al 2021, el tratamiento contributivo que se utilizó para llenar esa planilla. Si la entidad se creó en el 2022 o en año posterior, su clasificación original fue lo que haya optado, ya sea por su clasificación predeterminada o su clasificación opcional, lo que haya optado la persona para su primera planilla con Hacienda. Esa es su clasificación original. ¿Y cuál es su primer cambio de clasificación? Técnicamente la determinación 2301 dice, mira, significa que ya la entidad, para ya sea entidades existentes a 2021, ¿verdad? O entidades que se crean en el 2022, pues son las que hayan elegido ahora. Lo que sea tu clasificación original, tu primer cambio de clasificación es cuando usted vaya a radicar una 6045 para decir, ya no quiero mi clasificación original, ahora quiero ser otra cosa. O sea que cuando usted vaya a cambiar de clasificación original a otra cosa, eso se llama primer cambio de clasificación. Y esto es importante porque esto significa que usted puede radicar ese cambio cuando a usted le dé la gana, cuando usted quiera, sin límite de tiempo. Así que si, por ejemplo, yo tengo una entidad en el 2023 con su clasificación original Corp, en el 2024, si quiero radicar mi primer cambio, lo puedo hacer sin límite de tiempo porque el primer cambio lo puedo hacer cuando me dé la gana. Pero aparte de eso, tenemos el tercer concepto de clasificación, que es los cambios posteriores en clasificación. Así que cuando usted vaya a cambiar de su primer cambio de clasificación a otra cosa, ya eso es un cambio posterior, ¿verdad? De nuevo, de clasificación original, si yo quiero cambiar, es mi primer cambio. Pero ya de una vez esté tributando bajo un primer cambio, cada vez que yo radico una S6045 se va a considerar un cambio posterior en clasificación y no lo puedo hacer hasta 60 meses después del cambio anterior. Así que, ¿qué es lo que me está diciendo ahora? Yo cambio por primera vez cuando me dé la gana. Después, si quiero volver a cambiar, tengo que esperar 60 meses. Excepciones. Como siempre, donde existe una regla general, pues en el mundo contributivo existen unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? La determinación 2301 nos da dos. Mira, Dil, no ha pasado 60 meses, pero
ya, pero fue que hubo una transacción y cambió el 50% de ownership de la entidad. Bueno, pues entonces la determinación dice, mira, pues entonces si en realidad es que ya hay un cambio de control que se define con 50% más, ¿verdad? De cambio de control, en ese caso en particular vas a poder cambiar de clasificación aunque no hayan pasado los 60 meses. Excepción 2, que aplique la clasificación obligatoria. ¿Qué significa eso? Recuerden que la clasificación obligatoria es ¿cuál? LLCs extranjeras que a nivel federal, por decir un ejemplo, tributan como entidad conducto. En Puerto Rico están obligadas a ser entidad conducto o entidad ignorada. Así que, ¿qué es lo que está diciendo la determinación? Mira, si tú estás ya en tu tercer cambio, o sea que estás sujeto a la regla de los 60 meses, han pasado 30 meses, pero a nivel federal cambia tu clasificación a pass-through y eres una LLC, en Puerto Rico estás obligado por ley a ser entidad conducto. Así que aunque no hayan pasado los 60 meses, si ya por disposición de ley te están obligando a que te muevas a entidad conducto, pues entonces pues la ley va por encima de esto, ¿verdad? Así que puedes hacer el cambio y notificarlo aunque no haya pasado los 60 meses y cuando vean el modelo S6045 van a ver que claramente están los cuadritos para que uno marque cuál de las dos excepciones, si es que, ¿verdad?, uno va a violar la regla de los 60 meses, cuál de las dos excepciones es la que aplica. Y obviamente todo esto tiende a ser a veces un poquito confuso, ¿verdad? Y la determinación nos hace el favor de darnos unos ejemplos, ¿verdad? Así que a nivel en este video lo que queremos es mencionar unos ejemplos que dice la determinación para facilitar la comprensión. Los ejemplos los modifiqué un poco porque me parece que esta modificación va a hacer que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Vamos a ver ejemplo 1, simple. Colmadito Caguas LLC se organiza en el 2023. Su default rule, que es su clasificación predeterminada, es un Corp, ¿verdad? Pero me está diciendo que radicó un modelo 6045 en ese primer año, donde eligió tributar como entidad conducto. Así que, ¿qué significa? Que si Colmadito Caguas LLC se organizó en el 2023 y para su primer año contributivo eligió la clasificación de entidad conducto, el tratamiento de entidad conducto, su clasificación original es lo que va a ser su primer año, que es ¿qué? Entidad conducto. Ojo, si notan, aunque haya radicado una SC6045, porque la tuvo que radicar para elegir ese tratamiento opcional, eso no se considera un cambio. Esa es su clasificación original, porque se creó en el 2023 y su primera planilla va a ser entidad conducto. 2024, Colmadito Caguas LLC radica un SC6045 y revierte a su tratamiento predeterminado, que es de corporación. ¿Qué significa? Que esa SC6045 que radica en el 2024 es su primer cambio de clasificación. Y por consiguiente, como ya cambió una vez, cualquier cambio posterior que le quiera hacer esta clasificación va a estar sujeto al límite de ¿qué? De los 60 meses. Así que hasta el enero 1 de 2029 no va a poder volver a radicar una SC6045, salvo que aplique una de las excepciones, ¿verdad? Pero si no aplica una de las excepciones, hasta 1 de enero de 2029, Colmadito Caguas LLC va a tener que tributar como corporación, porque eso fue su primer cambio de clasificación. Ahora, y esta es la regla general. ¿Cuál es el problema que nosotros en este tax season estamos teniendo? La confusión que yo he visto que existe sobre este concepto de clasificación original, primer cambio de clasificación, cambios posteriores. Pues técnicamente la confusión está en este año transitorio de 2021. Y veámoslos así. En este ejemplo, Colmadito Caguas LLC se organiza en el 2018 y no radicó una 6045. Por consiguiente, para el 2018 tributó como corporación. Pero en el 2019 radica una 6045 y elige entidad conducto. Pero en el 2020 radica otro 6045 y elige el tratamiento de corporación de nuevo. Y en el 2021 radica otro 6045
y elige el tratamiento de entidad conducto. O sea que tenemos que Colmadito Caguas LLC ha radicado un montón de SC6045. ¿Qué me dice la determinación 2301? Que como era una entidad existente al 2021, su clasificación original, importante, su clasificación original es lo que Colmadito Caguas LLC era en el 2021, que era entidad conducto. Olvídese de que haya radicado 15 modelos SC6045 por los pasados años. Su clasificación original, el de las entidades existentes, es 2021. 2022. ¿Puede Colmadito Caguas LLC radicar otros SC6045? Sí lo puedo hacer. En este caso, si lo radica eligiendo corporación, su primer cambio de clasificación, porque su clasificación original era 2021, así que cuando me cambia en el 2022 es su primer cambio de clasificación y elige ser corporación. Ahí, ¿qué pasó? Se activa la regla de los 60 meses y no es entonces hasta el 1 de enero de 2027 que la LLC puede volver a cambiar. Y eso es lo que hace la determinación 2301. Hace dos cosas. Define los tratamientos contributivos como tratamiento predeterminado, tratamiento opcional, clasificación obligatoria. Y lo otro que hace es define cuáles son los tipos de clasificaciones, como clasificación original, primer cambio de clasificación y cambios posteriores de clasificación. Si usted entiende esos dos conceptos, ya puede entender la 2301. ¿Y por qué esto es importante? Porque aparte de saber qué puedo hacer, cómo puedo elegirlo y cuándo puedo elegirlo, tenemos unas cosas que son los costos de conversión, ¿verdad? Y esto es bien importante porque hay veces que nosotros cuando analizamos un cliente decimos, mira, a ti te conviene ser X cosa, pero hay que ver cuánto nos cuesta llevarlo de punto A punto B. Y estos costos de conversión aplican ¿cuándo? Cuando uno vaya a radicar una 6045 marcando ¿qué? Primer cambio de clasificación o cambios posteriores de clasificación. Si yo estoy bajo esos dos escenarios, tengo que estar pendiente en mis costos de conversión. En una clasificación original, ¿verdad? Que es mi primera clasificación en Hacienda. En una clasificación original, los costos de conversión no me importan. ¿Por qué? Porque no me estoy convirtiendo. Porque ya nací siendo eso, ¿verdad? Clasificación obligatoria habla de que, ¿verdad? De lo que yo nací. Cuando yo elijo mi clasificación obligatoria y yo, ¿verdad? Radico una 6045, yo estoy naciendo bajo ese tratamiento contributivo. Así que no me aplican costos de conversión. Costos de conversión aplica a mi primer cambio y a cambios posteriores. Ante eso, Hacienda rediseña todo lo que es la SC6045 a un formulario, yo diría, un poco más simple, aunque pueda tener 3 páginas, van a entender por qué es más simple. Es más simple dentro del contexto en que ahora, cuando lo divide en partes, ¿verdad? Dependiendo de qué yo estoy eligiendo o qué yo estoy marcando, yo decido si completo partes o no. Antes, yo tenía que completar todo el formulario independientemente me aplicara o no me aplicara, ¿verdad? Así que Hacienda rediseña, elimina preguntas que hacía porque no es práctica, son preguntas de materia de auditoría y no son necesariamente pertinentes al momento de yo notificar un cambio, y en ese sentido clarifican muchas de las cosas que por años veníamos nosotros arrastrando, ¿verdad? Y preguntando a la Hacienda, mira, la 45 no recoge esto bien, ¿qué hago? Y lo aclara, y yo creo que a un buen punto. Ahora que entendemos el concepto de lo que hace la determinación 2301, vamos a ver la 6045 para que puedan entender cómo Hacienda lo estructuró. ¿Cuál es la primera parte? ¿O qué es lo importante de la primera parte? La primera parte vamos a estar viendo lo que es la información básica del contribuyente, como siempre. Nombre, dirección, pero aquí lo más importante que tenemos que estar pendiente es que nos hace una pregunta de tipo de organización y técnicamente yo tengo que elegir entre sociedad, LLC o corporación. ¿Por qué? Porque con eso que yo marqué ahí, Hacienda va a saber que
cuál es mi clasificación mi tratamiento predeterminado y cuáles son las opciones que yo tengo para elegir. Luego hablo del lugar de organización. ¿Por qué? Porque aquí Hacienda quiere saber si usted está organizado en Puerto Rico o está organizado fuera de Puerto Rico. Porque si usted es una LLC extranjera, le aplica una regla de clasificación obligatoria que discutimos anteriormente. Luego nos está pidiendo la fecha de organización para saber, ¿verdad?, si es primer año o ya lleva años en Puerto Rico rindiendo planilla, haciendo la marra. Y si es el lugar, y si el lugar no es de Puerto Rico, pues la fecha en que comenzó operaciones. Así que si, por ejemplo, soy una LLC extranjera que me creé en el 2010, pero llegué a Puerto Rico en el 2023, pues aquí escribiré que me creé en el 2010, pero en Puerto Rico comencé en 01/01/2023, ¿verdad? Así que ese es el concepto de la información básica. Y luego que pasemos de la parte 1, vamos ya al corazón de la elección. Y técnicamente, esta es la parte de la elección. Todo lo demás que pregunta la SC6045 es puramente informativo de cositas que Hacienda quiere saber para ver costos de conversión, periodos contributivos, entre otras cosas, y las vamos a ver más adelante. La elección es simplemente estas 6 preguntas. ¿Qué me está preguntando aquí? Si el lugar de organización no es Puerto Rico, indica el tratamiento contributivo para Estados Unidos o país extranjero. Así que, si yo creo una entidad en el Departamento de Estado, una LLC, su default rule en Estados Unidos es Corp. ¿Yo marco aquí corporación? La respuesta es que no. Yo marco NA. ¿Por qué? Porque esta pregunta solamente se llena si el lugar de organización no es Puerto Rico. No es Puerto Rico. Entidades organizadas en Puerto Rico no contestan la pregunta 1. Pregunta 2. Pues que yo quiero ser en Puerto Rico, ¿verdad? Cada pregunta 2. Que yo quiero ser en Puerto Rico. ¿Qué tipo de elección estoy haciendo? Yo estoy haciendo mi clasificación original o un cambio en clasificación. Si usted ve, el modelo 6045 no dice, ¿este cambio es un primer cambio o es un cambio posterior? Eso no lo está preguntando en esta pregunta. Eso lo vamos a ver en la próxima parte, en la parte 3. En la parte 2, lo único que le interesa saber Hacienda ¿es tu clasificación original o estás cambiando de clasificación? Ah, pues mira, por ejemplo, yo estoy cambiando de clasificación. Ok. Pues entonces yo tengo que, y ahora me hace unas preguntas sobre periodos contributivos. Indique la fecha de efectividad. La fecha de efectividad de la elección, cuál es el primer año contributivo al que le aplica el nuevo tratamiento contributivo que usted eligió, lo pone aquí, va a indicar el cierre de ese primer año, día y mes, donde típicamente este cierre tiene que ir de la mano con el cierre del primer periodo, ¿verdad? Que está diciendo que es efectiva la elección. Y por último me dice, si contestó B en la pregunta 3, cambio de clasificación, indique el periodo que utilizó anterior en los periodos anteriores, porque puede ser que haya un cambio. Ah, mira, yo era una corporación que cerraba en junio 30 y ahora me voy a cambiar a entidad conducto cerrando en 12/31. Pues ahora aquí va a decir 12/31, disculpe, aquí va a decir 12/31, ¿verdad? Porque yo estoy cerrando en 12/31, pero yo voy a decirle a Hacienda que antes yo cerraba 6/30. Y literalmente, eso es lo único que hay que hacer para hacer una elección. Antes la elección era mucho más larga. Todo lo demás que Hacienda pregunta, estrictamente lo está preguntando para saber los efectos contributivos de ciertas cosas. Y hay 3 partes en particular que Hacienda le decidió preguntar. ¿Cuál es esa primera cosa que Hacienda quiere saber? Esa primera cosa que Hacienda quiere saber está en la pregunta, en la parte 3, que es que si me estás cambiando de clasificación, ¿y qué Hacienda quiere saber en cambio de clasificación? Hacienda quiere saber si estás cumpliendo con la regla de los 60 meses que explicamos anteriormente. Para eso es lo único que se utiliza toda esta forma. Todos estos párrafos que ustedes ven aquí, lo único que
que usted tiene que decirle es, ¿me aplica la regla de los 60 meses? Sí, no. Si me aplica, aplica una de las dos excepciones y ya. Así que, ante la pregunta de, indique, que es la primera pregunta, indique si la entidad ya había efectuado un cambio de clasificación en lo pasado. Yo digo sí o no. Si yo marco que sí, me aplica la regla de los 60 meses. Si yo marco que no, no me aplica. Y si yo marco que no, si marca que no, continúe en las próximas partes. No hay que hacer nada más. Ejemplo, yo me creo en el 2024, mi clasificación, elijo mi clasificación, una LLC, mi clasificación original es entidad conducto porque la elegí. Y en el 2025, al próximo año, la cambio. ¿Es eso un cambio de clasificación para esta pregunta 1? La respuesta es que no. ¿Por qué? Y esto es bien importante y esto es lo del formulario, esto es lo más confuso y lo que yo quisiera que se llevaran de este video. La pregunta no es, ¿hiciste un cambio de elección? No. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿ya habías efectuado un cambio de clasificación? Si es tu primer cambio de clasificación, nunca habías radicado un cambio de clasificación porque lo otro que habías radicado, si acaso, era una clasificación original. Así que esto aplica únicamente en cambios posteriores. Aquí lo que te está diciendo es, esto es un cambio posterior de clasificación. O sea, ya habías radicado un primer cambio y este es un segundo, un tercero o un cuarto. Si te marca que sí, ya sabemos que hay una limitación de 60 meses. ¿Y qué Hacienda va a ver? Va a ver que usted no haya radicado un 60-45, 60 meses para atrás. ¿Ves? Salvo que aplique una de las excepciones, que aquí está la regla de la regla de la LLC extranjera de la clasificación obligatoria, de que si me tengo que cambiar bajo la clasificación obligatoria, pues tengo que cambiarme, aunque no hayan pasado 60 meses. Y esta pregunta 3 es la de, mira, Hacienda, estoy violando la regla de los 60 meses, pero es porque hubo un cambio de 50% de ownership en mi entidad. Así que puedo bypass la regla de los 60 meses. Y eso literalmente es lo que es esta parte 3. Literalmente, limitación de 60 meses, ¿aplica o no? Y si aplica, y no estoy incumpliendo con los 60 meses, ¿por qué? Y tiene que ser una de esas dos excepciones que hablamos ahorita que dispone la 2301. Luego pasamos a la parte 4, donde solamente se completa, sí que conteste esta parte solo si marcó entidad conducto. Si usted está radicando una 6045 para tributar como corporación o para tributar como entidad ignorada, ¿tiene que completar esto? No, porque solamente lo va a completar si usted está eligiendo en esta clasificación entidad conducto. ¿Y qué es lo que le está preguntando? Aquí no está diciendo que hubo un cambio de clasificación entidad conducto. No. Aquí lo que está diciendo es, si usted marcó en la pregunta 2 de la parte 2, que la pregunta es, ¿qué usted está eligiendo? Entidad conducto, tiene que contestarla. Pregunta 1, ¿qué es lo que está haciendo la pregunta 1? Es asegurarse de que usted esté cumpliendo con el tratamiento, con el año, con el periodo contributivo, ¿verdad? La sección 1071.06 dispone que las sociedades o entidades conductoras tienen que tener el mismo año de sus dueños. Así que la pregunta es, ¿usted está cumpliendo con esas reglas? Si no está cumpliendo, recuerde que tiene que pedir un ruling, y esto es una pregunta que siempre se ha hecho históricamente en los pasados 6045, así que no es nada tampoco del todo nuevo. Lo otro que hace esta 6045 es hacer dos preguntas, que las vamos a poner en hold, yo les voy a explicar, pero cuando veamos el video de costo de conversión lo vamos a entender un poquito mejor. Que es que, si yo elegí entidad conducto y antes tributaba como corporación, ¿me estoy acogiendo a los costos de conversión de la regla especial que crea la determinación administrativa 2301? ¿Sí o no? Y eso es la pregunta 2. Usted que está en este video puede ser que diga, pero ¿cuál es esa regla especial? Pendiente al video de los costos de conversión donde lo vamos a explicar, ¿verdad? Pero la determinación 2301 establece que existen unos costos de conversión particular o alternos que crea la determinación, y usted tiene que decir si lo acoge o no lo acoge. Si usted no quiere esa regla especial que crea la 2301 y se está convirtiendo de corp a entidad conducto, pues entonces va a marcar la 3. Así que la 2 dice, me acojo a la regla especial. La 3 dice, no, me voy por la regla que dispone el Código de Renta Interna. Y contesta el formulario con preguntas similares a las que hacían los otros modelos S6045. Como por ejemplo, ¿verdad? Si tenía
return earnings, activos apreciados en valor, etcétera, etcétera. Si usted ve, es un poco más simple, hacen menos preguntas. Continúa, esta sesión es un poquito larga, así que empiezan en la página 2 del formulario, termina en la página 3 del formulario, pero ahí están las preguntas que se hacen en ese contexto. Por último, la 6045 trae una parte 5 que solamente se hace si usted contestó que usted quiere ser entidad ignorada, si usted va a elegir entidad, conducto o corporación, usted no tiene que completar esta parte. Si usted va a elegir entidad ignorada, tiene que contestarla porque Hacienda quiere saber qué. Hacienda quiere saber quién es su dueño, si es un individuo residente o es una entidad ignorada o es otra cosa, ¿verdad? Y piense que otra cosa, usted me dice, pero es que solamente en el 2022 puede ser individuo residente o entidad ignorada a los dueños de las entidades ignoradas, sí, pero en el 2023 no necesariamente va a ser así. Así que Hacienda lo diseña para que usted diga cuál es el dueño y en ese sentido usted va a decir también cuál es el seguro social del dueño y si es casado, ¿verdad? Pues va a poner aquí también el seguro social de su cónyuge y va a establecer cuál es el cierre del año contributivo de su dueño, de su último dueño, porque Hacienda quiere saber cuál es el periodo contributivo que esa LLC va a utilizar para fluirle ese ingreso y esos gastos, ¿verdad? Esas cosas a sus dueños para que sus dueños los pongan en su planilla. Y eso es lo que hace la SC 6045. Información básica, qué quiero ser y cuándo quiero serlo, que esa es la parte 2. Y trae las 3 partes adicionales, que es que si yo me estoy cambiando de clasificación, ¿me aplica la regla de los 60 meses o no? Si yo estoy eligiendo entidad conducto, ¿cuáles son los costos de conversión que quiero? ¿Verdad? Y si mi periodo contributivo de entidad conducto está conforme con la sección 107106. Y si yo estoy eligiendo entidad ignorada, ¿quién es el dueño directo de esa entidad? Y el seguro social del individuo y de su cónyuge que van a recoger ese ingreso. Ya. Eso es lo que Hacienda pregunta. En todos estos párrafos largos, cuando usted lo vea y lo analiza, eso es lo que dispone este nuevo modelo SC 6045. Esto es todo lo que nos trajo la determinación administrativa 2301 y el nuevo modelo SC 6045. Cualquier duda o pregunta que tenga en confianza puede ingresar a Luca Plus y allí hacer su pregunta y con mucho gusto nosotros lo estaremos ayudando. Nos vemos en los próximos videos. ¿Tienes dudas sobre este tema? Visita Luca Plus y sigue la conversación con tus colegas. Luca Center.